Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Esas palabras que destrozan el alma, que te hacen cuestionar cada sacrificio, cada noche, sin dormir cada lágrima derramada por verlos crecer felices. No eres parte de esta familia, me dijo Roberto, mi hijo mayor, mientras me miraba como si fuera un extraño, como si los 68 años que llevo en este mundo no significaran nada, como si yo fuera el problema. Pero lo que pasó después, lo que descubrió cuando fue al banco, cambió todo. Antes de continuar con mi historia, quiero pedirte algo. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar no lo vas a creer. Es una historia real, mi historia, y tal vez te ayude a ti también. Estaba sentado en mi propia sala, la sala donde Roberto dio sus primeros pasos, donde celebramos cada cumpleaños, cada Navidad. Las paredes aún guardan las marcas de altura que hacíamos cuando eran niños. Y ahí estaba él, mi hijo, el hombre que alguna vez cargué en brazos diciéndome que recogiera mis cosas, que me fuera, que su esposa Daniela necesitaba ese cuarto para su oficina de trabajo remoto. Papá, ya es hora de que pienses en un lugar más apropiado para ti, agregó sin siquiera mirarme a los ojos. Un lugar donde estés con gente de tu edad, un hogar de ancianos. Allí estarás mejor cuidado. Sentí como el aire se me escapaba de los pulmones. Mi corazón, ese corazón que ha latido durante casi 7 décadas, se detuvo por un instante. Las palabras flotaban en el aire como cristales rotos. Hogar de ancianos. Como si fuera un mueble viejo que ya no sirve. Como si los años que dediqué a construir esta casa, a mantener este techo sobre sus cabezas, no significaran nada. Daniela estaba detrás de él con esa sonrisa que nunca me pareció sincera. Desde que entraron a vivir aquí hace 3 años, después de que Roberto perdiera su trabajo, todo cambió. Yo los recibí con los brazos abiertos. Les di un techo, comida, apoyo. Nunca les pedí un centavo de renta. Es por tu bien, papá, continuó Roberto. Su voz sonaba ensayada, como si hubiera practicado ese discurso frente al espejo. Ya no puedes cuidarte solo. El otro día te olvidaste de cerrar la llave del agua. Y tus medicinas siempre las tomas mal. Mentiras, todo mentiras. Cerré esa llave. Lo recuerdo perfectamente. Y mis medicinas las he tomado correctamente durante 10 años desde que me diagnosticaron la presión alta. Me quedé callado. No por cobardía, no por miedo. Me quedé callado porque en ese momento, mientras lo miraba hablar, vi algo en sus ojos que me heló la sangre. Vi cálculo, vi frialdad, vi a un extraño. Mi esposa María murió hace 5 años. Cáncer. Peleó hasta el último momento, valiente como siempre fue. Antes de partir me hizo prometerle algo. Cuida a nuestros hijos, pero cuídate tú también. No dejes que nadie te pisotee, Fernando. Tú eres fuerte. Esa noche, después de que Roberto saliera con Daniela a celebrar a un restaurante, me quedé solo en la oscuridad de mi habitación. Las palabras de María resonaban en mi mente como un eco del pasado. Cuídate tú también, no dejes que nadie te pisotee. Y entonces supe que algo estaba terriblemente mal. Me llamo Fernando Gutiérrez. Tengo 68 años. Y durante 40 años trabajé como contador en una firma mediana en el centro de la ciudad. No era un trabajo glamoroso, pero era honesto. Me levantaba cada mañana a las 5:30, tomaba el metro, llegaba puntual, y hacía mi trabajo con dedicación. Cada centavo que ganaba iba directo a mi familia. Cuando María y yo nos casamos, teníamos apenas 20 años. Éramos pobres, pero felices. Vivíamos en un apartamento pequeño de un solo cuarto donde cabía apenas nuestra cama y una mesita. Pero nos amábamos con la intensidad de quien no tiene nada más que dar. 2 años después nació Roberto. Lo recuerdo como si fuera ayer. María pasó 14 horas de parto. Yo sostuve su mano todo el tiempo, sintiendo cada contracción como si fueran mías. Cuando finalmente escuché ese primer llanto, cuando vi a ese bebé arrugado con los ojos cerrados, supe que mi vida había encontrado su propósito. Es perfecto, susurró María, exhausta pero radiante. Como tú, le respondí besando su frente sudorosa.
Trabajé doble turno durante años para poder comprar nuestra primera casa. Esta casa. Una construcción modesta de 2 pisos en las afueras de la ciudad, con un pequeño jardín donde María plantó rosas y jazmines. Cada ladrillo de estas paredes lleva mi sudor. Cada ventana, cada puerta, cada habitación fue pagada con horas extra, con domingos trabajados con vacaciones sacrificadas. Roberto era un niño dulce, tímido, estudioso, soñador. Le encantaba que le leyera cuentos antes de dormir. Su favorito era el del patito feo. «Papá», me decía con sus ojitos brillantes, «algún día yo seré un cisne, ¿verdad?» «Ya eres un cisne, hijo», le respondía yo revolviéndole el cabello. 3 años después, nació Elena, nuestra hija menor. Una niña alegre, parlanchina, llena de vida. Con ella nuestra familia estaba completa. María dejó su trabajo como secretaria para dedicarse a los niños tiempo completo. Yo asumí toda la carga económica. Nunca me quejé. Era mi deber, mi honor, mi felicidad. Los sábados eran sagrados en nuestra casa. Desayunábamos juntos panqueques con miel que María preparaba, jugo de naranja recién exprimido y café cargado para mí. Después íbamos al parque. Roberto jugaba al fútbol con otros niños, mientras Elena alimentaba a las palomas. María y yo nos sentábamos en una banca, tomados de la mano, mirándolos crecer. «¿Crees que seremos buenos padres?», me preguntó una vez. «Ya lo somos», le aseguré, «pero la vida tiene formas crueles de ponerte a prueba». Cuando Roberto tenía 15 años, tuvo un accidente en bicicleta. Fractura de fémur, operación de emergencia, 2 meses en cama. El seguro cubrió parte, pero tuve que pedir un préstamo para el resto. Trabajé en 3 empleos durante un año para pagarlo. Roberto se recuperó completamente. Nunca supo cuánto costó. Nunca le dije. Los padres no cargamos a nuestros hijos con nuestros sacrificios. Elena, por su parte, soñaba con ser veterinaria. Le encantaban los animales desde pequeña. Ahorré durante 10 años para pagarle la universidad. Una universidad privada, cara, pero la mejor en su campo. Cuando recibió su título, María y yo lloramos de orgullo. Nuestra hija era doctora. Todo el sacrificio había valido la pena. Roberto estudió administración de empresas. No era tan brillante como Elena, pero era trabajador. Consiguió un buen empleo en una empresa de logística. Se casó a los 25 años con su primera novia, Andrea. Un matrimonio que duró apenas 3 años. El divorcio fue amargo, costoso. Yo ayudé a Roberto con los abogados con el pago del apartamento que perdió. «Gracias, papá», me dijo entonces. «No sé qué haría sin ti». Esas palabras me llenaron el corazón. 5 años después conoció a Daniela. Una mujer atractiva, segura de sí misma, con un trabajo estable como gerente en una empresa de marketing. Al principio me pareció una buena pareja para Roberto. Parecía madura, responsable, pero María, mi María, tenía dudas. Era un domingo de octubre. Recuerdo perfectamente el día porque era el cumpleaños número 32 de Roberto. Había preparado su comida favorita desde temprano, paella valenciana, la misma receta que María perfeccionó durante años. El azafrán auténtico que compré en el mercado español llenaba la cocina con ese aroma dorado que siempre le encantó. Las gambas frescas, el pollo marinado con pimentón, el caldo de pescado hirviendo a fuego lento. Todo debía estar perfecto. La mesa estaba puesta con el mantel blanco que usábamos en ocasiones especiales. Las copas de vino que María y yo recibimos como regalo de bodas brillaban bajo la luz del comedor. Había colocado velas aromáticas, esas de vainilla que a Roberto le gustaban de niño. En el centro, un pastel de chocolate que compré en la pastelería francesa del barrio, decorado con 32 velas esperando ser encendidas. Me vestí con mi mejor camisa al azul claro que María me regaló en nuestro último aniversario juntos. Me peiné con cuidado, me afeité, me puse un poco de colonia. Quería que todo fuera especial. Quería que Roberto recordara este día. Quería demostrarle que aunque María ya no estuviera, las tradiciones familiares seguían vivas. Elena vendría más tarde. Me había llamado esa mañana disculpándose porque tenía una emergencia en la clínica veterinaria. Un perro atropellado. Necesitaba cirugía urgente. «Llegaré para el postre, papá». «Te lo prometo», dijo con esa voz suave que heredó de su madre. A las 2 de la tarde, la hora que habíamos acordado Roberto y Daniela, bajaron de su habitación.
Desde que se mudaron hace 3 años, ocupaban todo el segundo piso. Daniela había insistido en redecorar el que fue mi cuarto de estudio. Mis libros de contabilidad, mis diplomas, las fotos de nuestros viajes familiares. Todo fue empacado y guardado en el garaje para dar espacio a su oficina minimalista de paredes blancas. «¡Feliz cumpleaños, hijo!», exclamé cuando entraron al comedor abriendo los brazos para abrazarlo. Roberto me dio un abrazo rápido mecánico, como quien cumple una obligación social. Daniela ni siquiera me saludó. Se sentó directamente a la mesa mirando su teléfono. «Huele bien», dijo Roberto sin mucho entusiasmo revisando también su celular. «¿Es tu favorita?» «Paella valenciana, como la hacía tu madre», respondí sirviendo generosas porciones en los platos de porcelana. El almuerzo comenzó en un silencio incómodo. Yo intentaba hacer conversación. «Roberto, ¿cómo va el trabajo? Hace tiempo no me cuentas». «Bien», respondió secamente sin levantar la vista del teléfono. «Daniela, ¿cómo van tus proyectos de marketing?» Ella me miró con esa sonrisa fría que tanto me inquietaba. «Fernando, ¿podrías pasarme la sal?» Ni siquiera respondió a mi pregunta. Solo me usó para pedirme condimentos. Intenté de nuevo. Estaba pensando que tal vez el próximo mes podríamos hacer un viaje familiar. A la playa como cuando eran niños. ¿Recuerdas, Roberto, esas vacaciones en Málaga cuando tenías 10 años? Te encantaba buscar conchas. Roberto dejó el tenedor en el plato. El sonido del metal contra la porcelana resonó como una campana. Se limpió la boca con la servilleta y finalmente me miró directamente a los ojos. «Papá, necesitamos hablar». Mi corazón se aceleró. Algo en su tono me puso en alerta. No era la voz de mi hijo celebrando su cumpleaños. Era la voz de un extraño a punto de dar malas noticias. «Claro, hijo, dime». Daniela dejó su teléfono sobre la mesa y también me miró. Había una coordinación en sus movimientos que me resultó perturbadora. Como si hubieran ensayado esto. «Daniela y yo hemos estado hablando», comenzó Roberto con una voz que intentaba sonar profesional. «Y creemos que es momento de hacer algunos cambios en esta casa». «¿Cambios?», pregunté sintiendo cómo mi garganta se secaba. «Sí, cambios importantes. Verás, papá, esta casa es muy grande para ti solo. Y nosotros, bueno, estamos pensando en tener un bebé pronto». El anuncio debió haberme llenado de alegría. Un nieto. Pero la forma en que lo dijo, el contexto, el momento, todo me resultó extraño. «Eso es maravilloso, Roberto. Sería un honor ser abuelo. Esta casa tiene espacio suficiente para todos». Daniela soltó una risa seca. «Fernando, esa no es la cuestión. La cuestión es que necesitamos privacidad. Espacio. Un ambiente apropiado para criar a un niño. Pero hay 4 habitaciones. Pueden usar la del fondo para el bebé. Yo los ayudaría con todo». «¿No lo entiendes?», interrumpió Roberto. Su voz se volvió más dura. «No queremos que nos ayudes. Queremos nuestro propio espacio. Nuestro propio hogar». «Pero este es su hogar», dije confundido. «Pueden quedarse todo el tiempo que necesiten». Roberto miró a Daniela. Ella asintió levemente como dándole permiso para continuar. «Papá, vamos a ser directos. Creemos que deberías considerar mudarte». Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. «Mudarme de mi propia casa». «No entiendo», susurré. «Es simple», dijo Daniela tomando el control de la conversación. «Tú ya estás mayor. Ya no puedes cuidar una casa de este tamaño. El jardín está descuidado. Las cañerías hacen ruidos. El techo tiene goteras». Mentiras. Acababa de reparar el techo hace 6 meses. El jardín lo cuidaba cada fin de semana. Las cañerías estaban perfectas. «Esta casa está en perfectas condiciones», defendí. «La he mantenido durante 40 años». «Exacto», dijo Roberto. 40 años. Ya es momento de que descanses, papá. De que alguien más se haga cargo. Alguien más. ¿Quién?, Roberto carraspeó. Aquí venía el golpe real. Nosotros, Daniela y yo, podríamos quedarnos con la casa. Cuidarla. Mantenerla. ¿Y tú? Tú podrías ir a un lugar donde estés más cómodo. Un lugar. Repetí sintiendo cómo la náusea subía por mi garganta.
Un hogar de ancianos, dijo Daniela sin rodeos. Uno bueno, por supuesto. Donde tengas actividades, gente de tu edad, cuidado profesional. Me quedé paralizado. El reloj de pared que María compró en una subasta hace 20 años marcaba las 3:15. Cada tic-tac sonaba como un martillo golpeando mi cabeza. ¿Ustedes quieren que me vaya de mi casa? No lo veas así, papá, dijo Roberto tratando de suavizar el golpe. Piensa en ello como una transición. Ya no eres joven. El otro día te olvidaste de cerrar la llave del gas. Eso es peligroso. Eso no es cierto, exploté. Nunca he dejado el gas abierto. Estás inventando cosas. Estás olvidadizo, insistió Daniela. El mes pasado no recordabas dónde habías puesto tus llaves. Las encontramos en el refrigerador. Porque tú las pusiste ahí. Quise gritar, pero me contuve. Ahora todo tenía sentido. Los pequeños accidentes de las últimas semanas. Las llaves en lugares extraños. Mi billetera que desaparecía. Los medicamentos movidos del lugar. Estaban construyendo un caso en mi contra. Mira, papá, continuó Roberto ahora con un tono más firme. Ya tomamos la decisión. Encontramos un lugar perfecto para ti. San José del Prado. Es un hogar para adultos mayores muy reputado. Tiene jardines, actividades recreativas, enfermeras las 24 horas. Ya lo visitamos, agregó Daniela. Firmamos los papeles preliminares. Solo necesitamos tu autorización. ¿Mi autorización? Dije sintiendo cómo la ira comenzaba a reemplazar la confusión. ¿Para sacarme de mi propia casa? No seas dramático, respondió Daniela rodando los ojos. Nadie te está sacando. Te estamos ofreciendo una mejor calidad de vida. Esta es mi casa, dije levantándome de la silla. Mi voz temblaba, pero no de debilidad, sino de contención. La construí con mi trabajo, la pagué con mi sudor. Aquí nacieron ustedes, Roberto. Aquí María y yo criamos a nuestra familia. Precisamente por eso, dijo Roberto también levantándose. Porque la construiste tú. Porque trabajaste tanto. Mereces descansar. Dejar que otros se hagan cargo. ¿Y qué pasará con la casa si yo me voy? Silencio. Un silencio que lo dijo todo. Bueno, comenzó Roberto incómodo. Eventualmente, tendríamos que ponerla a mi nombre. Para poder hacer las reparaciones necesarias. Para tener crédito con los bancos si necesitamos remodelar. Ahí estaba. La verdad desnuda y brutal. Querían mi casa. ¿Y si me niego? Daniela se cruzó de brazos. Fernando, seamos realistas. A tu edad vivir solo es peligroso. Si algo te pasa, si tienes una caída, un infarto, ¿quién te va a ayudar? Ya no estás en condiciones de tomar decisiones importantes. Tengo 68 años, no 90. Estoy perfectamente bien. El doctor Ramírez no opina lo mismo, soltó Roberto, mi doctor. ¿Cuándo habían hablado con mi doctor? ¿Qué hiciste? Lo llamé la semana pasada. Le pregunté sobre tu salud. Me dijo que tu presión está descontrolada, que olvidas tomar tus medicinas, que has bajado de peso. Más mentiras mezcladas con verdades distorsionadas. Es cierto que había bajado de peso, pero era porque cocinar para uno solo después de la muerte de María me quitaba el apetito. Y mi presión estaba perfectamente controlada. No tenían derecho a hablar con mi médico sin mi permiso. Soy tu hijo. Tengo derecho a preocuparme por ti. En ese momento el timbre sonó. Elena había llegado. Mi hija, mi luz, la que siempre me había apoyado. Corrí a abrir la puerta. Elena entró con su típica sonrisa radiante cargando un ramo de flores. Papá, perdón por llegar tarde. El perrito va a estar bien la cirugía. Se detuvo al ver mi cara. ¿Qué pasa? Pregúntale a tu hermano, dije mi voz quebrada. Elena entró al comedor. Miró a Roberto, luego a Daniela, luego de nuevo a mí. ¿Alguien me va a explicar qué está pasando? Roberto suspiró. Le estábamos explicando a papá que sería mejor para él mudarse a un hogar de ancianos. Elena dejó caer las flores. ¿Qué? Es por su bien, dijo Daniela con esa voz melosa que usaba cuando quería parecer razonable. ¿Por su bien? Repitió Elena incrédula. ¿O por el de ustedes? No empieces, Elena, advirtió Roberto. ¿No empiece qué?
A decir la verdad, papá está perfectamente bien. No necesita ir a ningún hogar. Tú no vives aquí, contraatacó Daniela. ¿No ves cómo está cada día? Olvidadizo, débil, confundido. Eso es mentira, gritó Elena. Hablo con papá todos los días. Está perfectamente lúcido. Elena, por favor, dijo Roberto. Esto no te incumbe, es una decisión familiar. Soy parte de esta familia. Tú ya tienes tu vida, tu clínica, tu apartamento. Nosotros somos los que vivimos con él, los que vemos la realidad. Elena me miró, sus ojos llenos de lágrimas. Papá, tú quieres irte. Negué con la cabeza. Entonces no irá a ningún lado, declaró Elena, cruzándose de brazos. No es tu decisión, dijo Roberto fríamente. Tampoco es la tuya, respondió ella. La tensión en el comedor era palpable. El pastel de cumpleaños permanecía intacto sobre la mesa, las velas esperando ser encendidas en una celebración que nunca sucedería. Daniela se levantó tomando su bolso. Esto es ridículo. Roberto, vámonos. Ya hablaremos con él cuando esté más calmado. Y tal vez con un abogado presente. Un abogado. Ahora me amenazaban con abogados. Roberto siguió a Daniela hacia la puerta. Antes de salir se volvió hacia mí. Papá, piénsalo. Es lo mejor para todos. Tienes una semana para decidir. Si no, tomaremos las medidas legales necesarias. Y se fueron, dejándome ahí en mi propio comedor, en mi propio cumpleaños, con las palabras, no eres parte de esta familia, resonando en mi cabeza, aunque nunca las había dicho explícitamente. Pero sus acciones lo gritaban más fuerte que cualquier palabra. Elena me abrazó. Papá, no te preocupes, no dejaremos que esto pase. Pero yo sabía que algo había cambiado irreversiblemente. La familia que María y yo construimos con tanto amor se estaba desmoronando. Y yo tenía que decidir si me dejaría destruir con ella o si pelearía. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la sala oscura mirando las sombras que la luz de la calle proyectaba en las paredes. Las mismas paredes que pinté 3 veces en 40 años. La primera vez en blanco cuando recién compramos la casa. La segunda en amarillo suave cuando María decidió que necesitábamos más luz. La tercera en beige después de que los niños dejaran marcas de crayones por todas partes. Cada rincón de esta casa contaba una historia. El pequeño agujero en la pared del pasillo donde Roberto estrelló su patineta cuando tenía 7 años. La mancha de vino en la alfombra del comedor de aquella Navidad, cuando Elena se tropezó sirviendo la cena. La ventana del estudio que se atascaba porque una vez entró un pájaro, y María insistió en dejarlo salir sin romper el vidrio. ¿Cómo podían pedirme que dejara todo esto? ¿Cómo podía Roberto, mi hijo, el niño que cargué en mis hombros, querer arrancarme de mi hogar? El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando escuché ruidos en el segundo piso. Voces. Roberto y Daniela estaban hablando. Normalmente no prestaba atención, respetaba su privacidad. Pero algo en el tono urgente y bajo me hizo levantar. Subí las escaleras con cuidado, evitando el escalón que crujía. Un truco que aprendí cuando los niños eran pequeños y quería revisar si estaban dormidos sin despertarlos. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Una franja de luz se filtraba hacia el pasillo. Me quedé ahí en la oscuridad conteniendo la respiración. ¿Crees que acepte? Escuché la voz de Daniela. No tiene opción, respondió Roberto. Su voz sonaba diferente, más dura, sin rastro del niño dulce que yo conocí. Tu hermana va a ser un problema. Elena siempre ha sido dramática. Se le pasará. No estés tan seguro. Vi cómo te miró, como si fueras un monstruo. Hubo un silencio. Luego Roberto habló de nuevo. Lo importante es que papá firme los papeles antes de que se dé cuenta de lo que realmente estamos haciendo. Mi corazón se detuvo. ¿Papeles? ¿Qué papeles? ¿El notario dijo que sería legal?, preguntó Daniela. Sí, una vez que firme el poder notarial podemos manejar todos sus asuntos. La casa, las cuentas bancarias, todo. Y cuando esté en el hogar de ancianos, ni siquiera tendrá que saber. Y si se niega a firmar, Roberto soltó una risa amarga. Por eso preparamos el terreno. Todas esas cosas que olvidó. Las llaves, el gas, los medicamentos. Ya tenemos documentación de que está perdiendo facultades mentales. ¿El doctor Ramírez cooperará? No le di los detalles completos. Solo le pregunté sobre su salud en general. Pero tengo sus respuestas grabadas.
Se puede editar para que suene más grave de lo que es. Sentí náuseas subiendo por mi garganta. Mi propio hijo. Mi sangre. Conspirando para robarme mi vida. Y el valor de la casa, continuó Daniela. El tasador dijo que vale al menos 800,000 euros. Con el mercado inmobiliario actual. Exacto. Una vez que esté a nuestro nombre, podemos venderla o alquilarla. Con ese dinero, el negocio que quiero emprender finalmente será posible. ¿El restaurante? Sí, ya tengo el local visto. En el centro o zona comercial. Con 800,000 euros podemos montar algo increíble. ¿Y tu padre? No sospechará cuando vea que la casa ya no está. Para entonces ya estaremos en el hogar. Le diremos que se vendió para pagar sus gastos médicos, que el Alzheimer avanzó y necesitaba cuidados especiales caros. Alzheimer, pero no tiene Alzheimer. Aún no. Pero a su edad, ¿quién va a cuestionarlo? Además, con los medicamentos correctos se puede inducir confusión. Hay formas. Me tapé la boca con la mano para no gritar. Estaban planeando drogarme, declararme incompetente, robarme mi casa y usar el dinero para un restaurante. ¿No te sientes mal?, preguntó Daniela. Por primera vez detecté un matiz de duda en su voz. Es mi herencia, respondió Roberto con frialdad. Solo estoy tomando lo que me corresponde. Él ha tenido una buena vida. 40 años en esa casa. Es hora de que la nueva generación tome el control. Pero él te crió. Te dio todo. Y yo le estoy dando una solución. En el hogar estará cuidado, alimentado, seguro. Es más de lo que muchos viejos tienen. Deja de sentir culpa. Esto es business, no emociones. Business. Mi hijo llamaba business a destruir a su propio padre. ¿Cuándo le daremos los papeles para firmar?, preguntó Daniela. Mañana. El notario vendrá a las 11. Le diremos a papá que son documentos de rutina, para actualizar su testamento. Firmará sin leer como siempre hace. Confía en mí. Y si los lee, no lo hará. Es viejo, cansado, confiado. Además, lo escribí todo en lenguaje legal complicado. Incluso si lo lee, no entenderá que está firmando un poder total. Eres brillante, dijo Daniela, y pude imaginar su sonrisa. Aprendí de los mejores. Años trabajando en administración me enseñaron cómo funciona el sistema. Hay que aprovechar las debilidades. ¿Y Elena? Elena no tiene derechos aquí. No vive en la casa. No tiene documentos firmados. Es solo la hija sentimentalista que vive en su mundo de perritos y gatitos. Cuando se dé cuenta de lo que pasó, será demasiado tarde. ¿Crees que nos demande? ¿Con qué dinero su clínica apenas genera ganancias? Además, todo será legal. Papá firmará voluntariamente. Tendremos testigos, notario, todo en orden. Me alejé de la puerta, bajé las escaleras como pude. Mis piernas temblaban. Entré a mi habitación y cerré, con seguro, algo que nunca había hecho. Me senté en la cama en el mismo colchón donde María durmió conmigo durante 38 años. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas, amargas, llenas de traición. Mi hijo, mi Roberto. El bebé que sostuve en mis brazos. El niño que enseñé a andar en bicicleta. El adolescente al que consolé después de su primer desamor. El joven al que apoyé cuando perdió su trabajo. ¿Cómo había llegado a esto? Recordé palabras de María dichas meses antes de morir. Estábamos en el hospital, ella conectada a sueros y máquinas. Su cuerpo devastado por el cáncer, pero su mente aún clara. Fernando, me dijo tomando mi mano con su fuerza menguante. Prométeme algo. Lo que sea, mi amor. Cuando yo ya no esté, cuida a Elena. Es buena, es noble, es como yo. Pero Roberto... Su voz se quebró. ¿Qué pasa con Roberto? Roberto tiene algo de mi padre. ¿Recuerdas a mi padre? Sí, lo recordaba. El suegro que nunca me quiso. El hombre que valoraba el dinero sobre todo. Que había cortado relaciones con María por casarse conmigo. Un contador sin futuro. Que murió solo, amargado, rodeado de sus propiedades, pero sin amor. Roberto no es como él, defendí entonces. Espero que tengas razón. Pero he visto cosas, Fernando. La forma en que mira esta casa. La forma en que habla de dinero. La influencia de Daniela. Solo ten cuidado. De mi propio hijo.
A veces la sangre no garantiza lealtad. Cuídate, amor mío, por favor. En ese momento no le di importancia. Pensé que era el cáncer, el dolor, los medicamentos hablando. María siempre fue algo sobreprotectora. Pero ahora, sentado en nuestra cama con las palabras de la conspiración aún frescas en mis oídos, comprendí que mi esposa lo había visto, lo había sabido, y yo había sido demasiado ciego para creer. Miré el reloj. 4 de la madrugada. El notario vendría a las 11. 7 horas para decidir qué hacer. 7 horas para salvar mi vida. Podía confrontarlos, decirles que lo escuché todo, pero entonces se pondrían en guardia. Cambiarían de plan, serían más cuidadosos. Podía llamar a Elena. ¿Pero qué podría hacer ella? Roberto tenía razón. No vivía aquí, no tenía poder legal sobre mí o la casa. Podía negarme a firmar, pero entonces usarían la fuerza legal. Con las pruebas que habían fabricado sobre mi supuesta demencia, podrían conseguir un juez que me declarara incompetente. Y entonces, ya no necesitarían mi firma. Necesitaba ser más inteligente que ellos. Necesitaba un plan. Me levanté, fui a mi armario. En el fondo, detrás de cajas de zapatos viejos, había una caja fuerte pequeña. La combinación era la fecha de nacimiento de María. Dentro guardaba documentos importantes, la escritura de la casa, mi testamento, certificados de nacimiento, algunas joyas de María. Saqué la escritura. Estaba a mi nombre. Solo mío. María y yo nunca la pusimos en común, porque mi abogado recomendó hace décadas mantenerla así por temas de impuestos. Cuando ella murió, la herencia fue automática, pero la propiedad seguía siendo mía legalmente. Esto significaba que Roberto no podía hacer nada sin mi consentimiento explícito. El poder notarial que planeaban hacerme firmar era la clave. Una vez firmado, podrían hacer lo que quisieran. Pero si yo actuaba primero, miré mi reloj otra vez. Las 5 de la mañana. Tomé mi teléfono. Busqué en mis contactos un nombre que no había llamado en 2 años, Alberto Mendoza. Mi antiguo compañero de trabajo, que después de retirarse de la contabilidad, estudió Derecho y abrió un bufete pequeño especializado en derecho familiar y sucesiones. Era muy temprano para llamar, pero esto era una emergencia. Marqué. El teléfono sonó 5 veces antes de que una voz somnolienta contestara. Hola, Alberto, soy Fernando Gutiérrez. Fernando, Dios mío, ¿qué hora es? Lo siento, Alberto. Sé que es temprano, pero necesito tu ayuda. Es urgente. El tono cambió inmediatamente. Alberto era así profesional hasta en pijama. Dime, ¿qué pasa? Mi hijo quiere quitarme mi casa. Tiene un notario que viene hoy a las 11 para hacerme firmar un poder. Acabo de escucharlos planeándolo. Van a declararme incompetente, vender la casa y meterme en un hogar de ancianos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego Alberto silbó bajito. Eso es fraude. Abuso de ancianos, varias figuras penales. Lo sé, pero necesito ayuda, no sé qué hacer. La casa está a tu nombre. Sí, solo mío. ¿Tienes el testamento actualizado? Sí, pero lo hice hace 5 años. Deja todo dividido entre Roberto y Elena. Necesitamos cambiarlo. Y necesitamos hacerlo antes de las 11. ¿Puedes venir a mi oficina a las 8? Sí. Bien, mientras tanto no firmes nada. Absolutamente nada. Ni siquiera si te dicen que es para otra cosa. ¿Entendido? Entendido. Y Fernando, voy a ser honesto contigo. Si tu hijo realmente está planeando esto, las cosas van a ponerse feas. Posiblemente se rompa la familia. ¿Estás preparado para eso? Pensé en Roberto, en el bebé que fue, en el niño que me llamaba su héroe, en el joven que lloró en mi hombro cuando se divorció. Pero luego pensé en sus palabras de hace unas horas. Es business, no emociones. Solo estoy tomando lo que me corresponde. Con los medicamentos correctos se puede inducir confusión. Estoy preparado, respondí. Bien, nos vemos a las 8. Y Fernando, trae todos tus documentos. Escrituras, testamento, cuentas bancarias, todo. Colgué. Miré por la ventana. El cielo comenzaba a aclararse. Un nuevo amanecer. Tal vez el amanecer de una guerra que nunca quise pelear. Pero si tenía que elegir entre luchar o dejarme destruir, elegiría luchar. Por María.
Por Elena, por mí mismo, por la dignidad de no morir como víctima. Me duché, me vestí con mi mejor traje, el azul marino que usaba para ocasiones importantes. Me afeité con cuidado. Me peiné. Tenía que verme competente, lúcido, fuerte. A las 7 bajé a desayunar. Roberto y Daniela aún dormían. Preparé café, tostadas, huevos. Comí tranquilo, leyendo el periódico como cualquier mañana normal. A las 7:45 salí de casa. Dejé una nota en la cocina. Fui al médico. Regreso al mediodía. Tomé un taxi al bufete de Alberto. La ciudad despertaba lentamente. Gente camino al trabajo, niños al colegio, la vida normal de un martes cualquiera. Pero para mí ese martes era el día que decidiría si seguía siendo dueño de mi vida o me convertía en prisionero de mi propia sangre. Alberto me esperaba en su oficina con café recién hecho y una grabadora sobre el escritorio. Antes que nada, dijo, voy a grabarte contando exactamente lo que escuchaste anoche. Esto servirá como prueba si las cosas van a juicio. Durante 40 minutos le conté todo. Cada palabra que escuché, cada detalle del plan. Alberto tomaba notas, asentía, fruncía el ceño. Cuando terminé, se recostó en su silla. Fernando, esto es serio. Muy serio. Pero la buena noticia es que aún no han hecho nada ilegal. Todo es planeación. Lo que vamos a hacer ahora es protegerte legalmente para que no puedan ejecutar ese plan. ¿Cómo? Primero vamos a cambiar tu testamento. Segundo, vamos a hacer una declaración jurada de tu competencia mental certificada por un médico. Tercero, vamos a registrar en el notario un documento especificando que cualquier poder notarial firmado por ti en los próximos meses es inválido a menos que sea presenciado por mí personalmente. ¿Se puede hacer eso? Se puede y se debe. Es tu derecho protegerte. Y cuarto, Alberto hizo una pausa dramática. Vamos a darte una herramienta que tu hijo no espera. ¿Cuál? Sonrió. Sorpresa, ya lo verás. Durante las siguientes 2 horas trabajamos. Firmé papeles, di declaraciones. Un médico colega de Alberto vino y me hizo un examen cognitivo completo certificando por escrito que tenía todas mis facultades mentales intactas. A las 11:10, estaba de regreso en casa. El notario ya había llegado. Era el momento de la verdad. Entré a mi casa como si fuera un extraño. Mis propias llaves temblaban en mi mano. El notario estaba sentado en mi sala en el sofá donde María y yo veíamos películas los domingos. Roberto le servía café en las tazas que fueron regalo de boda de mi hermana. «Papá», exclamó Roberto al verme. Su sonrisa era perfecta. Ensayada. «Justamente estábamos esperándote. El señor Carrasco es el notario. Vino para ayudarnos con unos papeles». El señor Carrasco se levantó extendiendo su mano. Era un hombre de unos 50 años, vestido con traje gris portafolio de cuero. Profesional. Respetable. Cómplice. Mucho gusto, señor Gutiérrez. Su hijo me ha comentado que necesita poner en orden algunos documentos. Cosas rutinarias, nada complicado. Estreché su mano. Fría. Firme. La mano de alguien acostumbrado a estos trámites. ¿Qué tipo de documentos? Pregunté mirando directamente a Roberto. Solo actualizar tu testamento, papá. Y firmar un poder notarial que me permita ayudarte con tus finanzas. Ya sabes, para que yo pueda pagar tus facturas, hacer compras, ese tipo de cosas. Para facilitarte la vida. Para facilitarte mi vida. ¡Qué irónico! Daniela apareció desde la cocina con una bandeja de galletas. Estaba particularmente arreglada. Maquillaje perfecto. Vestido elegante. Como si esto fuera una ocasión especial. Fernando, siéntate. Debes estar cansado después del médico. ¿Cómo te fue? Bien, respondí secamente. El doctor dijo que estoy perfectamente sano. Mente lúcida, memoria excelente. Me dio un certificado por escrito. Vi cómo la sonrisa de Roberto vacilaba por un microsegundo. Daniela dejó la bandeja con demasiada fuerza. El sonido de porcelana contra madera resonó como un disparo. Eso es maravilloso, papá, dijo Roberto recuperando su compostura. Entonces no habrá ningún problema con los papeles. El señor Carrasco solo necesita que leas y firmes.
El notario abrió su portafolio sacando varios documentos. Papeles blancos llenos de letra pequeña, párrafos densos de lenguaje legal. Señor Gutiérrez, aquí tenemos 3 documentos. El primero es la actualización de su testamento. ¿Puedo leerlos primero? Interrumpí. Por supuesto, dijo el notario, aunque noté su incomodidad. Aunque debo advertirle que son documentos técnicos, si tiene alguna duda, su hijo puede explicárselos. Mi hijo no es abogado, respondí. Prefiero leer yo mismo. Tomé los documentos. Roberto se sentó junto a mí demasiado cerca. Daniela se acomodó al otro lado. Atrapado entre ellos dos, comencé a leer. El primer documento parecía un testamento estándar, pero en la página 3, escondido entre cláusulas sobre impuestos y distribución de bienes, había una línea que me heló la sangre. El firmante reconoce encontrarse en disminución de sus capacidades cognitivas y por tanto nombra a Roberto Gutiérrez como tutor legal con poderes plenos sobre sus decisiones médicas, financieras y de residencia. Disminución de capacidades cognitivas. Tutor legal con poderes plenos. Seguí leyendo el segundo documento. Era peor. Un poder notarial que le daba a Roberto control total sobre mis cuentas bancarias, propiedades e inversiones. Podría vender mi casa sin mi consentimiento. Transferir mi dinero. Todo. El tercer documento era una autorización para internamiento en centro de cuidados de largo plazo. Ya tenían hasta el nombre del lugar: San José del Prado. Cerré los documentos. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de ira contenida. Hay un problema, dije. ¿Qué problema, papá?, preguntó Roberto, su voz untada de falsa preocupación. Estos documentos dicen que tengo problemas mentales, que necesito un tutor, que me van a internar. No, papá. Estás malinterpretando el lenguaje legal. Roberto intentó tomar los papeles. Yo los aparté. Sé leer perfectamente. Dice aquí, página 3, que reconozco estar en disminución de mis capacidades cognitivas. El notario tosió incómodo. Señor Gutiérrez, es solo lenguaje estándar para este tipo de... ¿Estándar? Mi voz subió de volumen. ¿Es estándar mentir sobre la salud mental de alguien? Fernando, cálmate, intervino Daniela. Nadie está mintiendo. Es solo precaución. A tu edad, a mi edad, nada. Acabo de venir del médico. Tengo un certificado que prueba que estoy completamente sano. Certificado, repitió Roberto. Su máscara comenzaba a caer. Sí, certificado médico de competencia mental. Firmado, sellado y registrado esta misma mañana. El silencio que siguió fue denso. Podía sentir la tensión acumulándose como una tormenta. «Papá, ¿qué estás insinuando?», preguntó Roberto, su voz ahora más dura. No insinúo nada. Estoy diciendo claramente que no voy a firmar estos documentos, porque son una trampa. Daniela se levantó bruscamente. Una trampa. Ahora nosotros somos los malos. Después de todo lo que hemos hecho por ti. De vivir aquí, cuidarte, soportar tus manías de viejo. Nadie les pidió que vinieran. Yo los recibí cuando lo perdieron todo. Les di un techo. ¡Un techo!, gritó Daniela. Esta casa es demasiado grande para ti solo. Estás siendo egoísta. Egoísta y terco. El notario comenzó a guardar sus papeles. Creo que es mejor que regrese otro día cuando las cosas estén más calmadas. No, dijo Roberto, bloqueándole el paso. Espere. Mi padre va a firmar. No voy a firmar nada, afirmé levantándome. Roberto me agarró del brazo. Fuerte, demasiado fuerte. Vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Algo oscuro. Peligroso. Papá, vas a firmar estos papeles, ahora. Suéltame. No hasta que firmes. En ese momento la puerta principal se abrió. Elena entró como un vendaval, y detrás de ella Alberto Mendoza, mi abogado. ¿Qué está pasando aquí?, demandó Elena viendo la escena. Roberto me soltó inmediatamente. Elena, esto no es asunto tuyo. Soy su hija. Es absolutamente mi asunto. Se volvió hacia mí. Papá, ¿estás bien?, asentí frotándome el brazo donde Roberto me había agarrado. Alberto avanzó hacia el centro de la sala, su presencia llenando el espacio. Buenos días. Soy Alberto Mendoza, abogado del señor Fernando Gutiérrez,
Y ustedes son... Su hijo, dijo Roberto recomponiéndose. ¿Y usted quién es para entrometerse en asuntos familiares? Su representante legal. Y estoy aquí porque mi cliente me informó que se le estaba presionando para firmar documentos bajo pretextos falsos. El notario Carrasco palideció. Yo no sabía nada de presiones. El hijo me contactó diciendo que era rutina. ¿Tiene usted una copia de esos documentos?, preguntó Alberto. Yo los tengo, dije entregándoselos. Alberto los leyó rápidamente, su expresión endureciéndose con cada página. Cuando terminó, miró a Roberto con desprecio. Esto es fraude. Intento de apropiación indebida. Falsedad en documento público. Varias figuras penales. Eso es ridículo, exclamó Daniela. Solo estamos cuidando de él. Cuidando. Alberto sacó su teléfono. Tengo aquí una grabación de la conversación que el señor Gutiérrez escuchó anoche. Entre ustedes dos, planeando cómo declararle incompetente, drogarle si es necesario vender su casa y usar el dinero para un restaurante. El color se fue completamente de las caras de Roberto y Daniela. Eso es invasión de privacidad, tartamudeó Roberto. Es evidencia de un crimen en proceso. Y está en su propia casa donde no tienen expectativa legal de privacidad total cuando planean defraudar al dueño de la propiedad. Elena me miraba con lágrimas en los ojos. Roberto, es cierto, ¿de verdad planeaban esto? Roberto no respondió. Su silencio era respuesta suficiente. Tengo aquí, continuó Alberto sacando papeles de su propio portafolio. Un certificado médico de competencia mental del señor Gutiérrez fechado hoy. Un testamento nuevo debidamente registrado. Y una orden de restricción preliminar que les prohíbe acercarse a las cuentas bancarias o propiedades del señor Gutiérrez. Orden de restricción. Roberto parecía aturdido. Pero yo soy su hijo, y él es un adulto competente que tiene derecho a protegerse de quien intente defraudarlo. Incluso si es familia. Daniela empezó a llorar. Lágrimas falsas dramáticas. No puedo creer esto. Después de todo lo que hemos sacrificado, viviendo aquí, cuidándole, aguantando. Nadie les obligó, dije mi voz firme. Vinieron porque no tenían dónde ir, porque perdieron su apartamento. Los acogí, les di comida, techo, apoyo. Y así es como me pagan. Nos lo debías, gritó Roberto finalmente mostrando su verdadera cara. Toda tu vida dijiste que esta casa sería nuestra, que la herencia sería para nosotros. Solo estamos tomando lo que nos corresponde, cuando yo muera, no antes, y definitivamente no mediante fraude. Señores, intervino el notario Carrasco guardando apresuradamente sus cosas. Yo no sabía que esto era... Nunca habría aceptado este trabajo si hubiera sabido. Pueden estar seguros de que reportaré esto al colegio de notarios. Espere, dijo Alberto. Necesito que deje constancia por escrito de lo que le dijeron para traerle aquí. Será necesario para el caso. Carrasco asintió nerviosamente. Escribió algo rápido en una hoja. La firmó y prácticamente huyó de la casa. Quedamos 5 personas en la sala. Elena lloraba silenciosamente. Roberto y Daniela estaban de pie derrotados pero furiosos. Alberto junto a mí firme. Y yo sintiendo cómo mi corazón se partía en pedazos. Roberto, dije mi voz quebrándose a pesar de mi intento de mantenerla firme. Eres mi hijo. Te cambié los pañales. Te enseñé a caminar. Lloré contigo cuando te caíste de la bicicleta. Trabajé 3 empleos para pagar tu operación. Te apoyé en tu divorcio. Te abrí mi casa cuando lo perdiste todo. Papá. ¿Y tú? Tú planeabas drogarme. Robarme. Encerrarme en un hogar. Usar mi dinero para tu negocio. Como si yo fuera solo un obstáculo. Como si mi vida no valiera nada. Las lágrimas finalmente cayeron. No pude contenerlas más. 68 años de ser fuerte, de ser el pilar, de aguantar todo por mi familia, y mi propio hijo me había apuñalado por la espalda. Elena me abrazó. Papá, lo siento tanto. Debí haber visto las señales. Nadie lo vio, murmuré. Ni siquiera yo. Hasta anoche. Roberto dio un paso hacia mí. Papá, nosotros no íbamos a hacerte daño. Solo queríamos... ¿Qué? Mi casa, mi dinero, mi vida. Queríamos nuestro futuro, nuestro bebé.
Nuestro negocio. Tenemos derecho a vivir también. Claro que tienen derecho, pero no a costa de destruirme. Señor Gutiérrez, dijo Alberto suavemente. Tiene que tomar una decisión. Puede proceder legalmente contra ellos. O puede simplemente pedirles que se vayan. Pero no pueden quedarse aquí. Miré a Roberto. Mi hijo. El bebé que una vez sostuvo mi dedo con su manita completa. El niño que lloraba cuando yo salía a trabajar. El adolescente que me llamaba su héroe. ¿Cuándo se había convertido en esto? Tienen 2 días, dije finalmente. 2 días para sacar sus cosas y encontrar otro lugar. 2 días, exclamó Daniela. ¿A dónde vamos a ir? No es mi problema. Tuvieron 3 años aquí gratis. Deberían haber ahorrado. Papá, por favor, suplicó Roberto. Dame otra oportunidad, fue un error. Daniela me presionó. No culpes a tu esposa. Escuché tus palabras anoche. Fueron tus ideas. Tu plan. Asume la responsabilidad. Roberto me miró con odio puro. Esto no se queda así. Encontraré la forma de... ¿De qué? Interrumpió Alberto. De seguir con el fraude. Tengo evidencia suficiente para llevarlos a prisión. Lo único que impide que llame a la policía ahora mismo es que mi cliente aún tiene algo de amor paternal. No lo provoquen. Roberto tomó a Daniela de la mano. Vámonos. Este viejo no vale la pena. Subieron las escaleras con pasos furiosos. Puertas azotándose, voces gritando. Me dejé caer en el sofá. Agotado. Roto. Victorioso, pero devastado. Elena se sentó junto a mí, sosteniendo mi mano. Hiciste lo correcto, papá. ¿Por qué no se siente correcto entonces? Porque eres bueno. Porque lo amas a pesar de todo. Pero no podías dejar que te destruyera. Alberto guardó sus papeles. Fernando, esto apenas comienza. Van a intentar otras cosas. Posiblemente contraten sus propios abogados. Puede haber batalla legal. ¿Estás preparado? Pensé en María, en sus palabras finales, en su advertencia que no tomé en serio. Estoy preparado, dije. Ya no soy la víctima que planearon que fuera. Esa noche, después de que Elena y Alberto se fueran, me quedé solo en mi casa. Podía escuchar a Roberto y Daniela en el piso de arriba empacando agresivamente. Mañana se irían. Mi hijo se había ido en realidad hace mucho tiempo. Solo que yo no lo había visto hasta ahora. Pero al amanecer del tercer día, algo dentro de mí cambió. Si había aprendido algo en mis 68 años de vida, es que las respuestas no llegan solas. Hay que buscarlas. Hay que pelear por ellas. Roberto y Daniela se habían ido finalmente. 2 días de portazos, cajas arrastradas, miradas de odio. La casa quedó extrañamente silenciosa. Vacía, pero liberada. Como cuando termina una tormenta y el aire huele diferente. Subí al segundo piso. Su antigua habitación estaba desarreglada con perchas vacías en el armario y huellas en la alfombra donde estuvo su cama. Habían llevado todo. Pero no todo lo que importaba, porque lo que Roberto no sabía es que yo también había aprendido a jugar ajedrez. Fui al armario empotrado, moví algunas cajas que dejaron atrás. Detrás, en la pared del fondo, había un pequeño panel que instalé años atrás. Un espacio secreto donde María guardaba sus joyas más valiosas cuando viajábamos. Roberto jugaba aquí de niño y nunca lo descubrió. Apreté el mecanismo. El panel se abrió. Dentro había una caja de metal. La saqué con cuidado sintiendo su peso familiar. La abrí. Documentos. Muchos documentos. Durante los últimos 3 años desde que Roberto y Daniela se mudaron, yo había estado documentando todo. No por desconfianza inicialmente, sino por hábito de contador. Facturas de luz que se triplicaron, recibos de compras extravagantes con mi tarjeta de crédito que tomaron prestada, extractos bancarios mostrando retiros no autorizados, correos electrónicos que imprimí donde Daniela le escribía a su hermana sobre sacarle todo lo posible al viejo antes de que estire la pata. También había algo más, algo que descubrí hace 6 meses, pero guardé en silencio esperando el momento correcto. Una escritura. No de mi casa, de otra propiedad. Cuando María murió, dejó algo que nadie sabía, ni siquiera Roberto y Elena.
un pequeño apartamento en la costa que heredó de su tía Gabriela. María lo mantuvo en secreto porque quería que fuera mi refugio si algún día lo necesitaba. Un lugar solo tuyo, Fernando, me dijo días antes de morir. Por si acaso. Ese apartamento estaba a mi nombre ahora. Registrado pagado completamente mío. Y valía aproximadamente 250,000 euros, según la última tasación. Pero había más, mucho más. Durante mis 40 años como contador, aprendí algo fundamental. La información es poder. Y yo había sido muy cuidadoso con mi información. Bajé a mi estudio con la caja de metal. Encendí mi computadora esa que Roberto creía que apenas sabía usar. Los viejos no entienden de tecnología, le había escuchado decir una vez. Error. Abrí archivos que había organizado meticulosamente. Fotos. Capturas de pantalla. Grabaciones. Verán, hace un año, instalé cámaras de seguridad en la casa. Se lo mencioné a Roberto y Daniela, pero les dije que solo estaban en el exterior por los robos del vecindario. Lo que no les dije es que también había 2 cámaras interiores, una en la sala, otra en la cocina. Y esas cámaras habían grabado muchas cosas interesantes en los últimos 12 meses. Revisé las grabaciones que había marcado como importantes. Roberto buscando entre mis documentos cuando yo dormía. Daniela abriendo mi correo. Conversaciones donde planeaban cada paso. La noche en que trajeron a un amigo tasador a evaluar la casa sin mi conocimiento. El día que Daniela puso mis llaves en el refrigerador a propósito, luego le dijo a Roberto, «Ya va 3 veces, tenemos que documentar esto». Todo estaba ahí, en video, con fecha y hora. Pero la joya de la corona era otra cosa. Algo que descubrí por accidente hace 2 meses. Una noche no podía dormir y bajé por agua. Escuché a Roberto hablando por teléfono en la cocina. No hablaba con Daniela. Hablaba con alguien más. Una mujer. Te extraño también, mi amor. Solo un poco más de tiempo. Una vez que tenga el dinero de la casa, dejaré a Daniela y estaremos juntos. Te lo prometo. Me quedé helado en el pasillo oscuro. Mi hijo estaba engañando a su esposa y planeaba dejarla una vez que tuviera mi dinero. Daniela no era su cómplice, era su peón. Tan víctima como yo, aunque más culpable por participar voluntariamente. Grabé esa conversación en mi teléfono. Y muchas otras después. Ahora sentado en mi estudio con toda esta evidencia frente a mí, tomé el teléfono. Llamé a Alberto. «Fernando, ¿cómo estás? ¿Se fueron ya?» «Sí, Alberto, necesito que vengas. Hay algo que debes ver». 1 hora después, Alberto estaba sentado frente a mi computadora viendo las grabaciones con ojos cada vez más grandes. «Fernando, esto es oro legal. Con esto no solo te defiendes contra atacas. Esa es la idea. Pero hay algo más», dijo Alberto pausando el video. «Si realmente quieres protegerte y asegurarte de que nunca puedan intentar esto de nuevo, necesitamos ser estratégicos. ¿Qué propones?» Alberto se recostó en la silla pensativo. «¿Qué tan importante es para ti que Roberto reciba herencia?» La pregunta me golpeó. «Es mi hijo. Un hijo que intentó robarte, encerrarte, posiblemente drogarte. Un hijo que te llamó viejo obstáculo. ¿De verdad quieres recompensarlo con herencia después de tu muerte?» Silencio. Un silencio pesado, lleno de 40 años de memorias. «¿Qué recomiendas?» «Cambiar tu testamento. Dejarle todo a Elena, que demostró lealtad. Puedes dejarle algo simbólico a Roberto si quieres mantener la forma. 1 euro, por ejemplo. Es legal y envía un mensaje claro. Y si intenta impugnar el testamento. Con toda esta evidencia no tiene caso. Además, voy a incluir una cláusula de no impugnación. Si alguien intenta desafiar el testamento, pierde automáticamente, incluso lo simbólico». Pensé en Roberto niño. En Roberto adolescente, en el joven que alguna vez fue. Pero luego pensé en el hombre que intentó destruirme. «Hazlo», dije, «pero hay una condición más». «¿Cuál?» «Quiero crear un fideicomiso, con parte de mi patrimonio, para becas universitarias, para jóvenes de familias humildes que quieran estudiar contabilidad. En memoria de María». Alberto sonrió. «Eso es hermoso, Fernando. Y también evita que Roberto pueda reclamar que lo desheredaste por capricho. Estás destinando tu dinero a algo noble.
Exacto. Y quiero que Elena administre el fideicomiso, con un salario digno por su trabajo. Ella merece ser recompensada por su lealtad. Durante los siguientes días trabajamos en todo. Nuevo Testamento, fideicomiso, documentación de todas las pruebas. Alberto también sugirió algo más. Fernando, deberías confrontarlos. Una última vez. Pero no como víctima. Como el hombre que tiene todas las cartas. ¿Para qué? Cierre. Y también estratégicamente para que quede grabado su reacción cuando les muestres lo que tienes. Si eventualmente intentan algo legal, esa grabación será devastadora. Tenía sentido. Pero la idea de verlos de nuevo me revolvía el estómago. Lo pensaré. Una semana después de su partida, Roberto me llamó. Su voz sonaba diferente. Suave. Conciliadora. Papá, y de ti he estado pensando. Creo que las cosas se salieron de control. Daniela y yo cometimos errores. Pero eres mi padre. No quiero que terminemos así. ¿Qué quieres, Roberto? Hablar. Solo nosotros dos. Sin abogado, sin Elena. De padre a hijo. ¿Podemos vernos? Algo en su tono me alertó. Demasiado dulce. Demasiado calculado. ¿Dónde? En la casa. Nuestra casa. Donde crecí. Por favor, papá. Consulté con Alberto. Él sonrió. Perfecto. Acepta. Pero yo estaré ahí escondido. Con cámaras. Grabando todo. Déjalo hablar. Déjalo mostrar sus cartas. Luego tú mostrarás las tuyas. El sábado por la mañana Roberto llegó puntual. Venía solo, sin Daniela. Traía flores, rosas amarillas, las favoritas de María. Hola, papá. Roberto. Entramos a la sala, el mismo sofá donde todo explotó hace 2 semanas. Roberto se sentaba nervioso girando su celular en las manos. Papá, sé que la cagué. Sé que te decepcioné, pero he tenido tiempo de pensar, de verdad pensar. Y me di cuenta de que estaba dejando que Daniela me manipulara. Ella fue quien tuvo esa idea del hogar de ancianos. Ella quien contactó al notario. Yo solo seguí la corriente. Mentira. Yo había escuchado sus propias palabras aquella noche. Había sido idea suya. Pero ahora terminé con ella. Nos separamos. Me di cuenta de que estaba destruyendo mi relación contigo por una mujer que no vale la pena. Otra mentira. Los había visto juntos ayer besándose en un café del centro. Elena me envió la foto. ¿Por qué me cuentas esto? Roberto se inclinó hacia adelante tomando mis manos. Sus ojos brillaban con lágrimas que parecían reales. Porque quiero que me perdones. Quiero recuperar a mi padre. Y quiero demostrar que he cambiado. Como, déjame volver a casa. No todo el tiempo, solo los fines de semana. Para reconstruir nuestra relación. Para que veas que soy el hijo que siempre fui. Ahí estaba. Su verdadero objetivo. Volver a entrar a la casa. Probablemente para buscar documentos para planear algo nuevo. Roberto, ¿realmente crees que soy tan tonto? Su expresión cambió. ¿Qué? ¿Crees que me trago esta actuación las flores? Las lágrimas, la historia de que Daniela te manipuló. Papá, no es actuación. De verdad quiero... ¿Qué? ¿Mi casa? Mi dinero. Otra oportunidad de drogarme y encerrarme. Roberto se levantó, su máscara cayendo completamente. ¿Sabes qué? Tienes razón. No voy a seguir mendigando. Esa casa debería ser mía. Trabajé lo suficiente en ella. ¿Trabajaste? ¿Cuándo? Viviendo contigo, aguantando tus manías de viejo. Eso es trabajo. Me levanté también caminando hacia mi estudio. Roberto me siguió. ¿A dónde vas? A mostrarte algo. Abrí mi laptop. Le mostré la carpeta con todas las grabaciones. Su cara palideció progresivamente mientras veía los títulos de los archivos. Esto es... Tú no puedes. Grabar en mi propia casa sí puedo. Y lo hice. Durante 1 año. Le mostré algunas grabaciones. Roberto buscando en mis documentos. Daniela en el teléfono hablando de sacarle todo. La conversación sobre drogarme si era necesario. Roberto se dejó caer en la silla destruido. También tengo esto. Dije mostrándole los extractos bancarios con los retiros no autorizados. Y esto, las facturas infladas. Y esto, la grabación de su conversación con su amante.
¿Se lo mostraste a Daniela? ¿Debería? Papá, por favor. Ella no puede saber. Destruiría todo. ¿Destruiría qué? Tu plan de dejarla una vez que tengas el dinero. Roberto se cubrió la cara con las manos. ¿Qué quieres? ¿Dinero para tu silencio? ¿Es eso? La pregunta me dolió más que todo lo anterior. Realmente me conocía tan poco. No quiero tu dinero, Roberto. Quiero que sepas que fallaste, que tu plan no funcionó y que las consecuencias de tus acciones son permanentes. Anilla. ¿Qué significa ese inetilla eso? Saqué una copia de mi Nuevo Testamento, se la entregué. Leyó en silencio. Vi cómo la comprensión llegaba, cómo la ira la reemplazaba. Me desheredaste. Te dejé €1, simbólico. Esto no es legal, lo impugnaré. Lee la cláusula 7. Si impugnas, pierdes incluso ese euro. Roberto tiró los papeles al suelo. Eres un viejo amargado. Mamá estaría avergonzada de ti. Tu madre me advirtió sobre ti. Antes de morir, yo no le creí. Ahora sé que tenía razón. Mentira. Ella vio en ti a su padre. El abuelo que cortó contacto con ella por casarse conmigo. El hombre que valoraba el dinero sobre el amor. Ella rezaba para que fueras diferente. Roberto se quedó sin palabras. Luego con voz venenosa dijo, morirás solo viejo, sin familia, sin nadie que te quiera. Tengo a Elena. Y tengo mi dignidad. Es más de lo que tú tendrás. Roberto caminó hacia la puerta. Antes de salir se volvió. Esto no termina aquí. Sí termina. Adiós, Roberto. La puerta se cerró. Alberto salió de su escondite en el armario, apagando las cámaras. Lo tenemos todo grabado. Si intenta algo, estamos listos. Me senté agotado, pero extrañamente en paz. ¿Sabes, Alberto? Por primera vez en 2 meses, siento que puedo respirar. Hiciste lo correcto. No se siente como correcto. Se siente como supervivencia. A veces son lo mismo. Esa noche, Elena vino a cenar. Le mostré todo. Lloró, me abrazó, maldijo a su hermano. Papá, siempre te tendré. Siempre. Lo sé, mi niña. Y por primera vez desde que María murió sentí que tal vez, solo tal vez, iba a estar bien. Porque la verdad había salido a la luz. Y la verdad, aunque dolorosa, me había hecho libre. Esa fue la última vez que lo vi. No como mi hijo, sino como la lección más dura de mi vida. A veces, perder a alguien no es perder, sino liberarse. Han pasado 6 meses desde aquella confrontación final. 6 meses en los que mi vida se transformó de maneras que nunca imaginé. La casa ya no se siente vacía. Se siente mía. Completamente mía. Cada mañana me despierto sin miedo, sin ansiedad, sin preguntarme qué estarán planeando en el piso de arriba. El silencio ahora es paz, no soledad. Redescubrí actividades que había abandonado. Volví a mi club de ajedrez los miércoles. Retomé las caminatas matutinas por el parque. Incluso me inscribí en un curso de fotografía digital en el centro comunitario. A los 68 años estoy aprendiendo que la vida no termina cuando los hijos se van. A veces apenas comienza. Elena viene a cenar cada domingo. Cocinamos juntos, recordamos a María, reímos. Su clínica veterinaria está prosperando. Está considerando abrir una segunda sede. Me pidió consejos sobre las finanzas y pasamos horas revisando números como en los viejos tiempos cuando yo le ayudaba con su tarea de matemáticas. Papá me dijo el domingo pasado, eres mi héroe, siempre lo fuiste, pero ahora lo veo más claro que nunca. ¿Por qué, mi niña? Porque te defendiste. Porque no dejaste que te convirtieran en víctima. Porque me enseñaste que el amor propio no es egoísmo. Sus palabras me llenaron el corazón de una forma que no había sentido en años. En cuanto a Roberto, no he vuelto a saber de él directamente. Pero las noticias llegan de formas curiosas. Una vecina me contó que lo vio trabajando en un supermercado empacando bolsas. Daniela lo dejó cuando se enteró de su amante. El restaurante nunca se materializó. Su amante lo dejó cuando se dio cuenta de que no había dinero. Parte de mí siente compasión. Es mi hijo después de todo. Esa conexión biológica no desaparece por más traición que haya. Pero la otra parte, la parte que María me enseñó a honrar, sabe que las acciones tienen consecuencias. Que no puedo salvar a quien no quiere salvarse. Que mi primera responsabilidad es conmigo mismo.
Elena me preguntó una vez si consideraría perdonarlo. Ya lo perdoné, le respondí. Pero perdonar no significa olvidar. No significa permitir que vuelva a hacerlo. Perdonar significa liberarme del peso del rencor, pero no de la responsabilidad de protegerme. El fideicomiso que creé en memoria de María ya está funcionando. Este año otorgamos 5 becas completas a estudiantes de contabilidad de familias humildes. Uno de ellos, un joven llamado Andrés, me recordó tanto a mí a esa edad. Ojos brillantes, hambriento de conocimiento, trabajador incansable. Señor Gutiérrez, me dijo en la ceremonia de entrega. Usted no sabe lo que significa esto para mí. Mi madre trabaja limpiando casas. Mi padre nos dejó cuando yo tenía 5 años. Esta beca es mi única oportunidad. Le di un abrazo. Yo sí sé lo que significa. Mi padre también era pobre. También tuve que luchar. Por eso hago esto. Para que chicos como tú, como yo, tengan la oportunidad que merecen. Lloró en mi hombro. Y yo lloré con él. Pero eran lágrimas buenas, lágrimas de propósito, de vida con significado. El apartamento de la costa que María me dejó se convirtió en mi refugio. Paso ahí algunos fines de semana mirando el mar, leyendo, pensando. Es pequeño pero acogedor. Tiene una terraza donde veo los atardeceres con una copa de vino y una foto de María en mis manos. Lo logré, mi amor, le digo a su fotografía. Me defendí, como me pediste. A veces siento que ella me responde en el sonido de las olas, en la brisa cálida, en la paz que nunca pensé volver a sentir. Mi testamento está actualizado y seguro. Alberto se aseguró de que fuera impenetrable legalmente. Elena está designada como albacea. El fideicomiso continuará después de mi muerte, financiado por la venta de la casa y del apartamento. Generaciones de estudiantes se beneficiarán. Roberto recibe su euro simbólico. Nada más. Y estoy en paz con esa decisión. He aprendido lecciones que nunca quise aprender, pero que necesitaba saber. Primera lección. La sangre no garantiza lealtad. La familia verdadera se elige con acciones, no con genes. Elena es más mi familia que Roberto, aunque ambos salieron del mismo vientre. Segunda lección. Los adultos mayores no son débiles. No somos obstáculos. No somos carga. Somos personas con derechos, con dignidad, con valor. Y tenemos el derecho absoluto de protegernos de quien intente aprovecharse, incluso si es familia. Tercera lección. Nunca es tarde para defenderse. Tengo 68 años y tomé las decisiones más importantes de mi vida en estos últimos 6 meses. La edad es número, no destino. Cuarta lección. El dinero revela el carácter. Cuando hay herencia de por medio, cuando hay propiedades, cuando hay cifras grandes, algunas personas muestran su verdadero rostro. Y es mejor verlo a tiempo que después de muerto, cuando ya no puedes defenderte. Quinta lección. Los documentos son poder. Mi hábito de contador de guardar todo, documentar todo, archivar todo me salvó. Papeles, grabaciones, certificados, todo cuenta. Todo importa. Sexta lección. Busca ayuda profesional. Sin Alberto habría firmado aquellos documentos. Sin el médico que certificó mi competencia mental estaría en un hogar de ancianos ahora mismo. Los profesionales existen para protegernos. Úsalos. Séptima lección. Confía en tus instintos. Cuando algo se siente mal, probablemente lo es. Esas pequeñas alarmas en tu mente, esos momentos de duda, esas sensaciones extrañas, presta atención. María siempre lo supo. Yo ignoré las señales hasta que ya no pude. Octava lección. La dignidad no tiene edad. No importa cuántos años tengas, mereces respeto. Mereces ser escuchado. Mereces tomar tus propias decisiones. Y si alguien intenta quitarte eso, tienes el derecho de pelear. He compartido mi historia con otros adultos mayores en el centro comunitario. Algunos lloraron reconociéndose en mi experiencia. Otros me contaron sus propias historias de hijos abusivos, familiares, manipuladores, aprovechadores, disfrazados de cuidadores. Formamos un grupo de apoyo. Nos reunimos cada jueves. Compartimos recursos legales. Recomendamos abogados confiables. Nos damos fuerza mutuamente.
Ya hemos ayudado a 3 personas a evitar situaciones similares a la mía. Una señora de 74 años, doña Carmen, me abrazó llorando después de nuestra última reunión. Fernando me salvó la vida. Mi hija quería que firmara la casa a su nombre. Yo iba a hacerlo por amor. Pero después de escuchar su historia, hablé con un abogado. Descubrí que planeaba venderla inmediatamente y mandarme a un asilo. Gracias a usted me defendí. Estos momentos son los que le dan sentido a mi dolor. Mi sufrimiento no fue en vano si puede proteger a otros. También he reflexionado sobre qué pudo haber hecho diferente con Roberto. Fui demasiado permisivo, demasiado generoso. Le di todo tan fácil que nunca aprendió el valor de las cosas. Tal vez no. La verdad es que no lo sé. Hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía. Trabajé, probé, amé, apoyé. Si eso no fue suficiente, si algo en él se torció a pesar de todo, no puedo cargar con toda la culpa. Cada persona es responsable de sus propias decisiones. Roberto eligió el camino de la codicia, de la traición, del engaño. Esas fueron sus elecciones, no las mías. Y yo elegí la dignidad. La verdad, la protección propia. Y esas son decisiones de las que nunca me arrepentiré. Ahora vivo cada día con intención. Disfruto mi café matutino. Leo el periódico completo, no solo los titulares. Llamo a viejos amigos que había descuidado. Visito museos. Voy al cine solo sin pena, como en restaurantes buenos sin culpa. Porque me di cuenta de algo fundamental. Gasté 40 años viviendo para otros. Para María, para los niños, para la familia. Y estaba bien, era mi elección, lo hice con amor. Pero ahora es mi turno. Los años que me queden son míos, para vivirlos como yo decida, con quien yo elija, sin miedo, sin manipulación, sin sacrificarme por quienes no lo valoran. Esta es mi vida, mi casa, mi decisión, mi paz. Y nadie, absolutamente nadie, me la va a quitar de nuevo. Si mi historia te tocó el corazón, quiero que sepas que no estás solo. Hay muchos de nosotros adultos mayores que enfrentamos situaciones similares. Hijos que ven herencia en lugar de padres. Familias que valoran propiedades sobre personas. Pero también quiero que sepas que tienes poder, tienes derechos, tienes opciones. Mi consejo desde lo más profundo de mi experiencia. Primero, documenta todo. Cada conversación extraña, cada presión para firmar papeles, cada comentario sobre tu edad o capacidad mental. Escríbelo. Grábalo si es legal en tu país, guarda evidencia. Segundo, busca asesoría legal antes de firmar cualquier documento. No importa que sea tu hijo, tu hija, tu nieto. Un abogado independiente que no conozcan, que trabaje solo para ti. Tercero, mantén tus finanzas privadas. No compartas detalles de cuentas bancarias, propiedades, inversiones. La información es poder y ese poder debe quedarse contigo. Cuarto, actualiza tu testamento regularmente. Asegúrate de que refleje tu voluntad actual, no decisiones tomadas hace décadas, cuando la situación era diferente. Quinto, no tengas miedo de decir no. No es una oración completa. No necesitas justificarte, explicarte o disculparte por proteger lo que es tuyo. Sexto, rodéate de personas que te valoren por quien eres, no por lo que tienes. Como mi Elena. Como mis amigos del centro comunitario. Como Alberto, mi abogado, que se convirtió en amigo verdadero. Y finalmente, recuerda, la dignidad no tiene edad. No eres una carga. No eres un obstáculo. Eres una persona con valor, con experiencia, con sabiduría ganada a través de décadas de vida. Mereces respeto. Mereces paz. Mereces vivir tus últimos años en tus propios términos. Yo soy Fernando Gutiérrez. Tengo 68 años, vivo en Madrid en la casa que construí con mi trabajo, con mi sudor, con mi vida. Y aquí me quedo, en mis términos, con mi dignidad intacta. Si mi historia te ayudó, si te hizo reflexionar, si te dio fuerzas para enfrentar tu propia situación, entonces todo valió la pena. Porque al final del día no importa cuánto dinero dejes, no importa qué propiedades tengas, lo que importa es cómo viviste. Si lo hiciste con honor, si te defendiste cuando fue necesario, si mantuviste tu dignidad hasta el final. Esa es la verdadera herencia, y esa nadie te la puede quitar. Gracias por escucharme. Gracias por estar ahí.
Gracias por permitirme compartir mi verdad. Que mi historia ilumine tu camino. Que te dé la fuerza que yo encontré. Que nunca permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Un abrazo fuerte. Desde el corazón de un viejo que aprendió a rugir. Fernando Gutiérrez, 68 años, Madrid, España.